Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, con este nuevo libro, Trance, de Alan Pauls, que llegó a mí de una forma muy inesperada, muy imprevista, muy de golpe. Escuchando la conferencia que dio, la presentación que hizo Martín Cohen en la apertura de la Feria del Libro, habló de varios libros, pero en sí nombró este. ¿Y qué fue lo que dijo? Que me despertó la curiosidad y de querer leerlo ya. Él habla de que hay otros aprendizajes que seguramente, dice, los lectores conocen, que es la formación de un lector. Aprender a concentrarse, a abstraerse del entorno, aprender a desconectarse también, para poder conectarse con esa otra cosa. Aprender, en fin, a estar solo, dice Martín Cohen. Es ese ejercicio soberano de corte y abstracción del entorno que describió Pauls en Trance, en una colección de autorretratos de lectores. Bueno, y dije, bueno, ese libro habla de la sensación que uno tiene como lector, de los vicios, de esa ceremonia, de esa misa, cuando uno lee un libro. Así que me despertó curiosidad y lo quise leer, y lo bien que hice. Porque justamente en la contratapa, antes de empezar a leerlo, dice esto: un vicio, una fiebre, una neurosis que se inicia en la infancia y prospera. Así se presenta en este libro la lectura, como una experiencia radical, intensa. Hace falta desdoblarse, verse a sí mismo bajo la perspectiva de una tercera persona para describir las obsesiones que conforman el identikit del lector. Alan Pauls, su ADN, esa ley del deseo irrefrenable que funda la continuidad, no la excisión, entre vida y arte. Un paso más allá del lector apasionado. Trance propone un glosario de la lectura vivida hasta el fanatismo. Bueno, y también habla de que lo que importa no son las palabras, sino lo que hay entre ellas dos, que en todo lo que está escrito siempre hay algo no escrito, o bien porque no se lo quiere escribir, o bien también porque no se puede escribir. El deseo de leer se vuelve incómodo, perturbador, como un acto de soberbia, un pavoneo, el recordatorio de una negligencia o una deuda impaga, más que como un ejemplo. Ahora lo ven como una anomalía, síntoma de una asocialidad peligrosa. Los métodos cambian, ya no quieren mejorar su placer, solo reprimirlo. Irrumpen, le hablan, le recuerdan todo lo valioso que olvida, que posterga, por estar tirado con sus libros. Le exigen que haga algo. Él, en el único rapto de inspiración que tendrá en su vida, decide ser escritor. Los escritores leen, piensan, les da lo que quieren, un hacer, para quedarse él en el secreto invulnerable, con lo que él quiere, un goce, leer. ¿No les ha pasado que a veces, muchas veces, cuando uno es un ferviente lector, lo primero que a uno le dicen: ¿y no se te dio por escribir? Eh, como, eh, como socavando, ¿no?, el hecho de ser lector. Y el leer implica goce, ¿no? Y ya creo que escribir ya es otra cosa, ¿no? Es una obligación. Entonces, esto que se sabotea, ¿no? El goce de la lectura. Por lo tanto, habla de algo que nace y se hace también, que se deshace en el encuentro entre un texto y un deseo de leer. Habla también del ajedrez, con su efecto de abducción, su autarquía y su soberana soledad, tan parecidos a los que experimenta cuando se lee. El anacronismo, los anteojos. Hace referencias entre Borges y Cortázar, dos tipos de encuentro, autor-lector, en la lectura, la extemporaneidad y la oportunidad. La lectura es extemporánea cuando está asignada por una sincronía fundamental. Lector y libro se encuentran antes o después de tiempo, y el resto, liberado por ese desajuste, pasa a la lectura. En cambio, es oportuna cuando es sincrónica, cuando el lector y el libro se identifican, se satisfacen. Bueno, según Alan Paul, dice, Borges sería el colmo de la lectura extemporánea,
y Cortázar de La Oportuna. Hay una pequeña anécdota, también bastante inocente, en la cual cuenta que Fodwill iba caminando con un amigo por la avenida Callao, y en un momento le confiesa que en esos días iba a caer preso. Entonces el amigo le dice que por qué no huye, por qué no se va antes de caer preso. Y él le contesta: estás loco, ¿sabes todo lo que voy a leer y escribir en la cárcel? Bueno, por eso digo, es una anécdota bastante inocente por la época en la que se despliega esta anécdota, pero puede significar lo que es ese encuentro del lector con el libro y ese lugar de abstracción, de soledad que se necesita para poder ejercer el goce de la lectura. Bueno, también habla de los distintos lugares en donde se lee. Me sorprendió el leer en el cine, bueno, leer montando a caballo, leerle a alguien. También habla del leer mal, del leido, que es un término que se le da a las personas que leen mucho, que en sí al lector le gusta porque es como una especie de ovillo lingüístico, ¿no? Que encierra una alquimia de operaciones bastante complejas. En la economía del leido dice que está la sobredosis de acción, la cual se vuelve pasividad y en la práctica ontológica. Bueno, también habla de los libros encontrados y como un viejo mito colonial, que en el fondo está la fascinación por la lectura encontrada y lo compara con ese mito del buen salvaje, ¿no? También habla de la música, el leer en voz alta, en donde la lectura deja de ser un ejercicio de desciframiento, una cosa mental, para pasar a ser un arte de la afinación, del sincronismo, como una danza. Un niño no es ni vive nada hasta que accede al lenguaje, y cuando accede al lenguaje, lo primero que hace es fingir que lee. Leer no es solo una pasión de la imaginación, es una práctica diaria, una disciplina, una fe, una costumbre, un pecado, una inversión, un compromiso, una deuda, un hobby, una droga. Todo al mismo tiempo, todo el tiempo, dice una frase refiriéndose al mito inaugural de la lectura. Habla del niño que imita el leer, el que cree o juega a saberlo todo, a diferencia del genio, que lee precozmente y que es consciente de todo lo que le hace falta. Trance habla de las lecturas compuestas en las que el texto coexiste con la voz y la imagen. También de la literatura para niños alemana, una expresión nacional que les da al género un perfil particular de tono edificante, centrado menos en la diversión que en la educación y la integridad moral, la multitarea de la lectura que habla en diferentes lenguas y es a la vez imaginación, memoria, saber, intuición y conocimiento. Habla de dos teorías sobre la lectura, que la primera dice que leer abstrae al que lee, lo retira, lo absorbe del mundo, y que por lo tanto lectura y vida se excluyen. Hay un mal de lectura que se llama escapismo. La segunda teoría es que leer enseña, forma, proporciona armas, ideas, recursos para estar en el mundo y que por lo tanto posibilita la acción. Lectura y vida se complementan. Para que haya vida es preciso que haya lectura. Se lee para vivir, tanto como para evitar vivir. Se lee para saber qué es vivir y cómo vivir. Se lee para escapar de la vida e imaginar una vida posible. Bueno, y después también habla de las posturas, ¿no? En cuanto que era un poco lo que hablaba Martín Cohen en la conferencia, ¿no? Que no se lee con el mismo cuerpo con que se vive, dice Alan Pauls. Bueno, todas y cada una de estas sugerencias, ¿no? Que nos dicen, estás encorvado, cuidado la espalda, bueno, la luz, ¿no? Que estás leyendo con baja luz, que te vas a quedar ciego. Todas y cada una de estas sugerencias, no importa lo amorosas que sean y el tono con que nos las digan, que solo ponen al desnudo lo que el lector ya sabe desde el vamos, que son tentativas desesperadas de sabotaje a la lectura. Bueno, esto que cuenta Alan Pauls me llamó la atención
que dice que Japón, como en todas partes, el porcentaje de lectores de libros decrece en Japón a ritmo sostenido por los celulares y el goce del chequeo, ¿no? Bueno, y que libros se ven de todos modos y que todos llevan esa especie de delicada coraza protectora atribuida al pudor. Si aceptan leer en público, los japoneses no aceptan que los demás sepan que leen. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen la sobrecubierta, que es un instrumento que resguarda esa privacidad. Una sobrecubierta al libro para que en público no se sepa que están leyendo. Bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? De ese pudor, que también habla, describe el libro todas estas cuestiones. También habla del releer. Lo llamativo es que todo lo que se recuerda es como un film, ¿no? Todo aquello que aparece borroso cuando uno relee, inestable, con ese efecto de espejismo que hace vibrar las cosas en una ruta bajo el sol, dice Alan Poe. En cambio, cuando uno relee, todo lo que no leyó las veces anteriores tiene como una nitidez brutal, ¿no? Eh, Como una revelación. También hace referencia a la lectura silenciosa, ¿no? La que estamos acostumbrados hoy en día. Y también, bueno, hace referencia a que en la época de Ambrosio, en el año 340 después de Cristo, se leía solamente en voz alta. Bueno, y Ambrosio practica la lectura en silencio y lo que asombra no es exactamente la lectura silenciosa, es el hecho de que Ambrosio lea en silencio pero en público. Y de esta forma se despliega el nuevo modo, ¿no? De lectura, que se ha vuelto una experiencia personal, íntima, casi secreta. Es esa desvergüenza, ¿no? La que deja perplejo en ese entonces, y también esa idea extraordinaria, moderna, de que el silencio puede ser obsceno. Bueno, y también me he encontrado con esta interpelación, ¿no? ¿Quién no ha escrito un libro en un margen mientras lo está leyendo? Haber dejado alguna anotación, alguna huella, ¿no? Bueno, hay gente que no le gusta escribir en los bordes de los libros o escribir sus propios libros de mantenerlos inmaculados. A mí en particular, sí, yo dejo mis marcas, mis gráficas, que significan para mí, y a veces no tanto, a veces los he escrito. Me gusta escribir en los márgenes, en letra imprenta o manuscrita, algunas cosas que me gusta profundizar o que no estoy de acuerdo, o sí, o me parecen fabulosas. Bueno, Alan Paul dice que subrayar es contestar, discutir, a veces insultar por escrito a la voz de esos muertos que hablan a través de los libros. Bueno, en todo caso, también la vida social del lector se resiente, dice Alan Pauls, cuando se tropieza con un libro ajeno muy sobrescrito, y que se da un paso atrás, como se hace cuando el ascensor se abre y muestra que está lleno, ¿no? Que ahí figuran todos los entusiasmos y los deslumbramientos, los aprendizajes, las mutaciones, los arrepentimientos, y que ese yo es el yo del lector, es ese eslabón de enlace entre la lectura callada y puramente placentera y la lectura escrita, la profesional, el subrayado genéricamente como el simple goce de dejar un rastro de lo que se lee, preciso y no manipulable, como los anillos internos, dice, del tronco para la vida de un árbol. Las formas tan diversas que tiene la lectura, dice Alan Pauls. Leer es la experiencia mínima, modesta, económica, alrededor de la cual se despliega la multiplicidad del mundo. Bueno, los dejo con esta reseña. Es un libro interesantísimo que interpela a los que somos muy lectores. Y bueno, este libro que vino a mí disparado por la conferencia que dio Martín Coa, en donde nombra y hace una catalogación de los distintos tipos de lectores, quise saber de qué se trataba y aquí estaba. Bueno, así que los dejo aquí, espero que lo puedan leer, les agradezco mucho haber llegado hasta aquí y nos encontramos en la próxima. Hasta la vuelta.